Mucha gente diría que lo que hago no sirve para nada, y no hablo de los de ¿y para qué sirve el latín?, sino de gente que estudia y sabe e incluso habla y escribe latín. Llevo casi 10 años enseñando latín y griego por internet y unos 20 en clases particulares, como cualquier típico estudiante resaco sudoroso para sacarse un dinerillo. Y prácticamente desde el principio he enseñado lo que y cómo me habían enseñado a mí, mediante el conocido como método gramática-traducción, que en corto consiste en que primero aprendes un aspecto gramatical, por ejemplo los usos de ut, e inmediatamente lo pones en práctica con frases escogidas para, valga la redundancia, practicar ese aspecto gramatical, o sea, una pila de oraciones con los diversos usos de ut, y así un concepto tras otro. Y desde hace ya bastantes años está cobrando fuerza un método que no es que sea nuevo, solo es nuevo que se le esté dando importancia en los últimos años. Y este método es como la antítesis del gramática-traducción, conocido como inductivo contextual o más familiarmente el método Orberg por el nombre de su adalid. Hablo por supuesto del Lingua Latina per se illustrata. Pero en este vídeo no voy a centrarme en Orberg ni en su método, que a mí me gusta, no tengo ningún problema con él, sino que voy a hacer una defensa del método gramática-traducción, y no solo de forma relativamente parcial, cum ira et studio, porque es el que yo uso en mi curso de latín desde cero, sino porque realmente considero que según el contexto y la finalidad del estudiante, tiene ventajas sobre el otro. Y aclaro una vez más que a mí me gusta y uso los libros de Orberg y otros basados en ese estilo. Por ejemplo, el Guía Latina, hecho aquí en España. Así pues, que quede claro que esto no es ningún ataque a nadie, sino una defensa frente a los que sí que atacan, y los hay que parecen totalmente fanatizados, el método gramática-traducción. A partir de ahora, el método GT. Primero, y nos lo quitamos de en medio, si eres estudiante y tu examen o evaluación va a estar planteada según el método GT, no hay más. Tienes que aprender y practicar según el método GT, porque lo primero es que apruebes. Y ya habrá tiempo de pasar a otro método centrado en la fluidez, pero primero aprueba. Dicho eso, un problema evidente e incontestable del método GT es que precisamente por su propia naturaleza es antifluidez, porque cada oración hay que analizarla y diseccionarla y exprimirla, y lo que en principio debería tomar 30 segundos procesar, leer y entender, puede llegar a varios minutos, 5 o incluso 10. O sea, este método esencialmente no permite leer latín al vuelo, o relativamente al vuelo al menos. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa. La mayoría de la gente que estudia latín son precisamente alumnos, sobre todo alumnas, de bachillerato. Y en 2 cursos no se puede conseguir gran fluidez en latín, igual que no se puede conseguir en prácticamente ninguna lengua. Es un hecho que un estudiante de bachillerato tras 2 años no va a leer César o Tácito o Cicerón con fluidez, igual que en inglés no leen a Shakespeare o Chaucer después de 10 años de inglés. Entonces, ahí va una idea loquísima. A lo mejor en bachillerato no hay que buscar alcanzar la fluidez, simplemente porque no se va a llegar ahí ni de lejos. Entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de quienes estudian latín en bachillerato no van a estudiar filología clásica en la universidad, y quienes sí, pues ya tendrán tiempo de espabilarse en la carrera, lo más lógico es que el latín que se estudia en bachillerato cumpla otra función que, y no es redundancia, sí cumpla con las expectativas que se ponen en él. Entonces, si la mayoría de la gente que empieza a estudiar latín o griego lo hace en sus estudios de bachillerato o equivalente por unos 2 años y tras eso se abandona el estudio de esas lenguas, nos queda que la vida útil, vamos a decir, de ese estudio y su cosecha es de 2 años, más o menos. Ahora, en 2 años, aunque podamos más o menos leer los textos del primer libro de Orberg, es sumamente improbable que podamos abrir una edición de un autor clásico y leerla como leeríamos a Eduardo Mendoza, que ni siquiera es una comparación justa, así que, si acaso, una edición sin adaptar del Cid, ni de coña. En cambio, en 2 años de estudio y práctica de gramática-traducción, es de suponer que al menos habremos interiorizado buena parte de la bastante gramática que hemos estado estudiando y practicando continuamente. Y esta gramática es altamente extrapolable al estudio de otras lenguas modernas. Entonces, no más clases de alemán en las que haya que explicar qué son el nominativo y el acusativo. Entendamos la diferencia y su porqué entre boring y bored, porque no sabemos el participio de presente y de perfecto. Y aparte de esto, otra cuestión que prácticamente siempre se deja de lado. El aprendizaje de la gramática del latín es indispensable para muchas asignaturas de filología como gramática histórica del español. O sea, es imposible aprobar la asignatura, que para más INRI suele ser de las más difíciles de la carrera,
sin saber como mínimo el latín de bachillerato. Y de aquí de paso saco una defensa de la pronunciación restituta, la clásica, al menos en los institutos hispanohablantes, precisamente porque la alternativa es la eclesiástica italianizada. Entonces, como ya he dicho en muchos otros sitios, las dos pronunciaciones están bien, según las preferencias y los contextos de cada uno y de lo que sea. Pero, para un estudiante en un país hispanohablante, la idónea para aprender es la restituta, básicamente porque es de la restituta de la que se empieza a estudiar la evolución fonética hasta el español. Sería incoherente, por ejemplo, que pronunciemos la letra V en latín como labiodental, como se hace en la eclesiástica, porque el latín clásico no era labiodental ni en ningún momento de la historia del español ha habido la labiodental. Entonces, simplemente no se puede explicar la evolución de las consonantes labiales en español partiendo de una V labiodental en latín, porque no lo era. Y eso es solo un ejemplo. No sé a quién habré convencido con esta defensa, pero insisto en que los dos métodos, gramática traducción y Orberg, son buenos y válidos, incluso complementarios. En mi opinión, eso es lo ideal, compaginar los dos. Pero si de primeras hay que elegir uno u otro, dependerá de la situación y objetivos del estudiante. Así que tú eliges, gramática traducción o leyendo desde el primer momento. O, en un mundo ideal, los dos.